la mañana de hoy y juntos vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas, el capítulo 23, el versículo 33. Lucas 23, 33. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Dicen amén conmigo? Amén. Mire, dice la Biblia 23, 33. Vamos a leer solo ese versículo. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oremos a Dios. Padre, aquí está nuestra vida nuevamente, Señor. Te damos gracias por las personas que nos visitan hoy, Señor. Estamos confiando en que al oír tu palabra, tú harás una obra en sus almas, en sus corazones, Señor. Y también estamos confiando que usarás tu palabra para ayudarnos a nosotros a seguirte con fidelidad y amor supremo, Padre. Bendito eres, que el Espíritu Santo, Señor, utilice los minutos que siguen, las horas que siguen, para que a través de la palabra nuestros pensamientos sean cambiados, los ojos abiertos, los oídos abiertos, entremos en conciencia y en razón de las cosas. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Tomen asiento, todos tengan la bondad. Queridos hermanos, el título para los que toman nota es Clavos en las manos. Clavos en las manos. Espero esté participando de la campaña. Ya vamos a terminar, como le dije, 15 días y luego en los grupos terminamos, pero debe participar de la campaña, ¿no? Le quedan estos días todavía para la cuestión de los invitados. Recuerda que le dije que trajera un invitado, que trabajara por traer por lo menos un invitado durante los 40 días de la campaña, sea el grupo de crecimiento allí los sábados o sea los domingos aquí, ¿no? Amén. Que ese sea un propósito nuestro. Hacerlo. Todavía le queda un tiempo, ¿no?, para cumplir con ese propósito. Haga el trabajo, ¿no? A veces le dirán que no, pero usted haga el trabajo, no importa. Otros le dirán que sí, pero debe hacer el trabajo. Que usted diga: Señor, durante estos 40 días yo hice el trabajo. Nadie quiso, bueno, pero yo hice el trabajo, Señor. Eso es lo importante. El número 2, recuerde estar haciendo el devocional diario con la cartilla. Recuerde, hoy ya empezamos la semana 5, entonces, ¿no? Recuerde, por favor, no botar ni rayar ese devocional, ni marcarlo nada, porque la idea es que cuando termine la campaña usted tome el devocional y se lo obsequia a una persona que no conozca a Dios y le diga: mira, te quiero obsequiar esto, te regalo esto para que lo leas, léete ese párrafo uno al día y medita en las cosas que dicen ahí, ¿no? Recuerde también que es muy importante estar memorizando los versículos bíblicos que leímos en el separador, porque ahí están, ¿verdad? Para que usted medite en ellos, piense en ellos, reflexione sobre ellos, haga la palabra suya a través de la reflexión y la meditación en la Escritura. Y por último, es congregarse, ¿no? Hay que ir al grupo los sábados, hay que congregarse allí, hay que estar allí, porque allí cerramos lo que aquí comenzamos los domingos. El sábado cierra lo que comenzamos aquí el domingo. Entonces usted trabaja por ir allí bien fiel a su grupo y por venir los domingos aquí, los 7 domingos de la campaña. Amén. Amén. Tenga la bondad. ¿Quiénes han venido los 7 domingos de la campaña? Sin faltar uno solo. Levante así alto la mano, déjeme ver la manito levantada arriba. Eso. El resto, que Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Los que no han venido, o sea, que han faltado 2, sin vergüenza, alce la mano. Sí, sin vergüenza. Sí. Sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Ahí está. Esos son los hábitos que hay que practicar en la campaña para participar de ello. Hemos visto el Getsemaní, las lágrimas de sangre del Señor,
su sudor de sangre, allá en el huerto. Un hombre allí tirado sufriendo terriblemente. Luego vimos la terrible flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Como ese látigo traspasó su carne, la abrió, la desgarró, su cuerpo, su espalda, sus piernas, sus brazos, su pecho. Algo realmente atroz le hicieron al Señor. Luego estuvimos meditando sobre la corona de espinas. Como sus soldados colocaron esa corona, la clavaron en su cabeza, y luego con un palo le golpeaban su cabeza para clavársela todavía más. Luego, que fue lo que vimos hace 8 días, empezamos a estudiar el peregrinaje, la vía dolorosa. Jesús sale de Jerusalén hasta el monte Calvario, tiene que ir allí, y allí, en medio de una multitud, transporta la cruz, está tan agotado, tan débil, la agonía es tanta, el soldado romano se da cuenta y obliga a un hombrecillo por ahí, Simón de Cirene, a que lleve la cruz con el Señor. Simón de Cirene termina el viaje, colina arriba, imagínense, allí hasta la cima del monte Calvario, donde el Señor va a ser crucificado. El Señor llega allí, lo imagino, la ropa empapada de sangre, con fiebre, con escalofríos debido a la pérdida de sangre, se tambalea, le despojan de su ropa, porque los crucificados morían desnudos, le quitan la ropa y lo acuestan sobre un leño áspero. Uno de los soldados, alguien toma su mano, la estira contra el travesaño horizontal, mientras otro soldado romano clava no en sus manos, sino en su muñeca, un largo clavo de hierro. Una vez tras otra se oye el golpe del martillo atravesando los músculos, perforando los nervios, atravesando los huesos, hasta que se clava fijo en el madero la muñeca de nuestro Señor. Luego pasa al otro lado, la otra mano, le sostienen la mano, golpean de nuevo, el martillo se oye una y otra vez, perforando músculos, carne, nervios del Señor Jesucristo. Podemos imaginarnos a Jesús apretando los dientes del dolor, frunciendo el ceño del dolor, revolcándose en esa cruz áspera, haciendo que la corona de espinas tras su cabeza se clave más, rasgue más su cabeza, haciendo que la espalda vuelta nada trizas roce contra el madero. Debió ser terrible presenciar eso. Debería ser una cosa traumatizante solo ver eso. Toma luego los pies, los juntan, los hacen descansar sobre una cama, porque la idea era que el peso del cuerpo descansara ahora sobre esos pies allí así. Y de nuevo se oye el golpeteo del martillo atravesando un pie, carne, nervios, huesos, otro pie, carne, nervios, huesos, y profundo hasta que se clava en la madera. Hay agonía en el monte Calvario, hay quejidos, hay lágrimas. Debió ser una cosa horrible, y todo fue por nosotros. Por nosotros Él hizo eso. Luego vamos a mirar algunos detalles que rodearon esa crucifixión del Señor. Cosas que pasaron allí, cosas que sucedieron alrededor de esa crucifixión. Le voy a puntualizar 5 cosas que pasaron y luego al final vamos a hacer unas aplicaciones prácticas sobre esto. El primer detalle está en el verso 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces el Señor Jesucristo muere entre 2 malhechores, entre 2 ladrones específicamente, ¿no?
Él muere en el centro, el Señor está en el centro, y nosotros todos malhechores también crucificados. Tal vez la única diferencia es que ellos no estaban coronados de espinas y esas cosas, tal vez es la única diferencia, pero están allí. El detalle importante de esto es ver que estos malhechores, estos ladrones, ambos, los dos, injurian a Jesús. ¿Ah? Lo recriminan a Jesús. Usted puede leer eso en su casa, al leer el texto bíblico. Allí lo dice Mateo 27:44 y Marcos 15:32. Nos puntualizan esos evangelistas que eran ambos los que se burlaban de Jesús, ambos los que injuriaban a Jesús, le recriminaban a él. Y ese es un detalle no menor, es un detalle importante para algo que le voy a decir al final. Así que téngalo en su cabeza, por favor, téngalo en su mente, por favor. El segundo detalle importante, también lo lee en el versículo 33, dice, en el 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Tal parecen las primeras palabras de Jesús. Los estudiosos de la Biblia dicen que tal vez Jesús nunca dijo esas palabras. Esto se debe a que, usted sabe que existe el original de la Biblia, allí donde escribió Pablo, Pedro, Juan, ahí donde escribieron ellos con su puño y letra. Eso se perdió, eso no existe. O puede que exista, pero está escondido tal vez. Lo que se hicieron fue copias de esos originales. Pero las primeras copias de esos originales no aparece esta expresión, no aparece este versículo allí, no está allí. Aparecen unas copias después, posteriores. Y por eso los estudiosos de la Biblia dicen, tal vez Jesús nunca dijo esas palabras. Tal vez él nunca dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Aquí están, aquí las han incluido, pero tal vez él nunca lo hizo. Ahora, no importa si las dijo o no. Porque lo que vamos a ver al final también es la actitud que Jesús tiene en ese momento crítico de su vida. ¿Cómo vive Jesús esta tribulación? ¿Cómo vive Jesús todo esto que le están haciendo, verdad? Quiero que tenga en cuenta que a Jesús lo han traicionado. Del jueves al viernes lo han traicionado, lo han abandonado, lo han insultado, se han burlado de él, le han golpeado, lo han tratado injustamente, han violado su sexualidad. Recuerde que está crucificado allí, muy probablemente desnudo. Cuando fueron a hacer el juego aquel de la corona y eso, lo desnudaron, dice la Biblia, le quitaron toda su ropa. A Jesús le han hecho todo eso, pero sin embargo su actitud es muy distinta a la de los ladrones. Y ese es un hecho muy importante a puntualizar para algo que también le diré al final y que quiero que usted tenga en su cabeza ahora, ¿no? Es extraordinario lo que Jesús hace allí. Es extraordinario su comportamiento. Es maravilloso su comportamiento. Es todo un ejemplo a seguir. Por eso usted se está buscando un ídolo para seguir, que sea Jesús. Se está buscando un héroe para imitar, que sea Jesucristo, porque no hay otro como él. Amén. Amén. Ese es el segundo detalle. Jesús muere entre ladrones, el primero. El segundo, Jesús dice unas palabras. El tercer detalle es las vestiduras repartidas de Jesús. Allí también, fíjese, al final del verso 34 dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Juan nos puntualiza más qué pasó en este momento. Y por eso quiero que usted busque un momento Juan capítulo 19, versículo 23 y 24. Juan 19, 23 y 24 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron los vestidos de él e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto es precisamente lo que hicieron los soldados. El evangelista aquí nos dice que ellos no saben, no tienen ni idea, pero lo que hacen, están cumpliendo una profecía sobre Jesucristo allí. Salmo 22, 18, allí está esa profecía.
Así que al Mesías le despojarían de sus ropas y se jugarían sus ropas contados. Bueno, quién sabe cómo se jugaron las ropas, pero echaron suertes. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Dice que primero tomaron sus vestidos y los repartieron entre 4. Porque probablemente eran 4 los soldados romanos encargados de crucificar a Jesús. Entonces tomaron tal vez el turbante para ti, el cinturón para ti, la túnica interior para ti, y así, quién sabe qué más allí. Repartieron eso, pero cuando llegaron a la túnica tenía un detalle importante, ¿sí?, que nos dice solo el evangelista Juan, y es que la túnica era de una sola pieza y no tenía costuras, y ese es un detalle importante. Los estafadores estos del Evangelio de la Prosperidad, que le quieren sacar la plata a usted y a todo el mundo, dicen que esa es la prueba de que Jesús era millonario, porque ese tipo de túnica solo lo usaban los ricos y los millonarios. Entonces ahí está, si ven, ahí está, Jesús era millonario, y si Cristo era millonario, pues todos los cristianos tienen que ser millonarios, y el cristiano que no sea millonario pues está en pecado y se va a perder el infierno, porque si no tiene fe para tener plata, mucho menos la tendrá para ser salvo, dice. Una plaga mundana. Amén. Una cosa horrible. Pero a ellos se les olvida que el burro era prestado. El burrito con el que entró a Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué prestado? No tenía plata el Señor para comprarse uno entonces. ¿Cierto? El burro era el animal, claro, ¿verdad? El burro era el Ferrari. Sí, el Ferrari. Entonces el Señor le tocó pedirlo prestado porque no tenía burro. Entonces, si era millonario, ¿por qué no se compró su burro propio? Y la casa de Jerusalén donde celebró la última cena, ¿cierto? Esta era prestada también, no era de él. ¿Y por qué iba a pedir esa casa prestada si estaba lleno de plata y donde llegaba podía comprarse? Y si quería comprar un jet también, un avión, un barco. Él, de su boca salieron estas palabras: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos míos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que la túnica de una sola pieza y sin costuras no quiere decirnos nada que Jesús era multimillonario. Él pudo haberlo sido, pero él eligió venir aquí siendo pobre. ¿Sí vino? Entonces, ¿por qué nota ese detalle él? Es sencillo. Josefo, el historiador, nos dice que el sumo sacerdote usaba esta túnica de una sola pieza y sin costuras. Entonces, el evangelista muy probablemente nos deja este detalle aquí para que sepamos lo que luego nos va a decir el autor de la carta a los Hebreos. Y es que Jesucristo es el sumo sacerdote, el máximo sacerdote de todos, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre su Padre y nosotros, es Jesucristo. Por eso el detalle de la túnica allí, ¿verdad? Ahora, número 4, perdón. El cuarto detalle allí es el letrero. El letrero. Si volvemos a Lucas, capítulo 23, pero el verso 38 entonces nos dice allí, verso 38 sí está bien, dice: había también una inscripción sobre él escrita con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Juan dice que lo que decía el letrero es: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y Juan también nos dice que quien mandó a hacer el letrero fue Pilato. Y que los judíos envidiosos fueron y le dijeron: no escribas es rey de los judíos, si no escribe, dice que es el rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que escribí, ya escribí. Recuerde que le he dicho que Pilato trató de salvar a Jesús. A mí me parece que ese letrero allí es la confesión de fe de Pilatos. Pilatos terminó creyendo que Jesús era en realidad un rey. No un rey político como el emperador, sino que Jesús era en realidad un rey. Tal vez no entendía qué tipo de rey, pero él entendió en Jesús a alguien especial. Por eso cuando los judíos van y le dicen: no, que cambie el letrero, dicen: no, ya lo escribí, eso es lo que dice ahí. Pero esa gente
él lo tomó así, tal vez, ¿no? Pero los demás no lo tomaron así, sino que los demás tomaron el letrero como una burla que se le estaba haciendo al Señor, ¿no? Como Jesús decía que él era el rey, ¿verdad? Entonces decía, mira el rey con esa corona, no es de oro esa corona, es una corona de espinas esa corona, mira el cetro que tienes, un palo del cetro, mira ese rey como muere crucificado, allí vuelto nada. Mira ese rey como agoniza y se burlaban de Jesús las personas. Tomaron ese letrero como una burla. Dice que el letrero estaba escrito en 3 idiomas. El griego porque aunque el que imperaba militar y políticamente era Roma, la cultura griega seguía vigente. El imperio anterior al imperio romano fue el imperio griego. Y entonces la cultura griega seguía, a pesar de que política y militarmente era el imperio romano el que gobernaba. Entonces, como era la cultura griega la que gobernaba, mucha gente sabía y entendía el griego. Muchas personas, muchas. Hoy día como el inglés, ¿sí saben? El inglés dice que es analfabeta el que no sabe inglés, dice. Antes era analfabeta el que no sabía leer y escribir. En la época de nosotros era mucha gente que no sabía